Hola, ¿cómo están? Un gusto entonces de estar otra vez aquí compartiendo en este proyecto de Arde y Enciende, aquí en la escuela de formación. Realmente un privilegio estar aquí. Y como todo lo empezamos y lo hacemos, estamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos bajo la mirada de nuestro Dios, ¿sí? En sus manos. Habíamos dicho, ¿se acuerdan que íbamos a tratar 4 puntos? En estos 4 encuentros, el primero, una nueva generación de discípulos, el segundo, una nueva generación de misioneros, de evangelizadores, tercero, una nueva generación de profetas, 4, una nueva generación que está dispuesta a dar la vida. Entonces, hoy una nueva generación de misioneros, de evangelizadores. En Marcos 16, 15 al 18, Jesús nos da la misión de evangelizar. Dice, vayan por todo el mundo, ¿sí? Y anuncien las buenas nuevas, ¿sí? En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán veneno, tomarán serpientes en sus manos y no les hará daño, orarán por los enfermos y se sanarán. ¿Cuánto hay por hacer? ¿Cuánto por hacer en este mundo que necesita Dios? ¿Y quién se lo va a dar si no sos vos y no soy yo? Aquellos que el Señor llamó, como decíamos en el encuentro pasado, nos llamó a nosotros y Él pronunció nuestro nombre y somos privilegiados de estar en el camino del Señor. Entonces, lo que hemos escuchado a sus pies, lo que hemos recibido a sus pies, en lo que hemos sido instruidos a sus pies, lo que hemos escuchado, eso, ¿sí? Eso iremos a comunicar a este mundo que necesita. ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos niños sin sentido, sin camino, sin verdad y sin vida? Y vos y yo que lo tenemos, estamos dispuestos a comunicarlo. Estamos dispuestos a comunicarlo. Queremos ser esta nueva generación, y espero que así sea, que se levante como misioneros, como discípulos, que se levante como evangelizadores, como predicadores en aquello que te llamó, pero para comunicar, ¿sí?, las buenas noticias del reino de Dios. En Juan 20, 21, Jesús nos dice, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Es decir, la misma misión que Jesús, ¿sí? La misión que tenemos nosotros los misioneros, los evangelizadores, los predicadores, es la misma que tenía Jesús. Y es el reinar de Dios en el corazón del hombre, ¿sí? A eso vino Jesús, para que el reino de Dios esté viviendo en el corazón del hombre. Él decía, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios ha llegado. Y claro que sí, sí, Él es del reino de Dios, Él es el reino de Dios. Y por eso estaba cerca el reino de Dios, porque el Padre había enviado a su Hijo. Entonces, nosotros también, nuestra misión es la misma, el reinar de Dios en el hombre por medio de Jesucristo, ¿sí? Yo creo que ya Jesús reina en tu vida, ya Jesús reina en tu corazón como reina en el mío. El reinar de Dios está en nosotros por medio de Jesús. Es más, el reino de Dios está cerca porque Jesús sigue vivo, está con nosotros, está en la Eucaristía. Entonces, ¿cómo no comunicarlo? El que ha experimentado esto no tiene otra opción que salir a contarlo, que salir a comunicarlo, ¿sí? Este reinar de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida. En la primera carta de Juan 3.1 nos dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído y palpado, eso anunciamos. Y es así. Yo me acuerdo que en muchos lugares varios sacerdotes dicen, la predicación, claro que llega, la predicación moviliza, la predicación educa, instruye, enseña, pero el testimonio arrasa, Pablo. El testimonio arrasa, y es verdad, porque ¿quién puede negarte? ¿Sí? Es decir, pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo, pero nadie puede decirte es mentira, porque lo que Jesús ha hecho en tu vida, ¿no? Lo que Jesús ha hecho en tu vida, el otro tiene la opción de creer o no creer, pero uno lo que comunica es eso, ¿me explico? Lo que comunica es esa experiencia, como decíamos, fui llamado, estoy a los pies del Maestro, aprendo y eso es lo que vengo a decirte. No, mi vida era así, ahora está así. Yo vivía de esta forma, ahora vivo de esta otra. Pensaba de una forma, ahora pienso de esta otra forma. El testimonio fundamental en la vida de un misionero, de un evangelizador, de un predicador. Entonces, ¿a quién evangelizar? Ahí nos dice la palabra a toda la creación, es decir,
amigos, familiares, grandes, chicos, ricos, pobres, sabios, ignorantes, a todos, ¿sí? A toda la creación, vayan por el mundo entero, y ahí el que quiera escuchar, ¿no? Y yo creo que el mundo está deseando escuchar un mensaje de Dios, un mensaje de paz, un mensaje distinto al que se está repartiendo por todos lados, ¿sí? Entonces, ¿y quién lo va a comunicar si no sos vos y si no soy yo? Sí, claro que somos nosotros, esta nueva generación que el Señor llamó para comunicar, ¿sí?, a toda la creación, como decíamos recién, un mensaje de vida, un mensaje lleno de paz. Y a los que están cerca, ¿cuánto cuesta a los que están cerca, verdad? ¿Cuánto cuesta ser testigo ahí con la familia, con los amigos en el barrio, donde todos saben, me conocen, saben mis miserias, saben lo que soy? Y es ahí donde uno tiene que marcar la diferencia, ¿no? Ahí es donde nos toca predicar con la vida transformada, con la vida renovada, con la vida convertida a Dios, ¿sí? Con esa vida que volvió a Dios y se le nota afuera, como cantamos. Si tú tienes el Espíritu de Dios, que se te note, ¿sí? Y a veces sí, cuesta, claro que cuesta, pero lo que no cuesta, siempre lo decimos, no viene de Dios, ¿sí? No viene de Dios. Lo más fácil es huir, lo más fácil es predicar por afuera, pero qué difícil es ahí donde estoy, en el trabajo, con mis amigos, en el estudio, en mi propia comunidad, claro que sí, y sobre todo en mi familia. Yo creo que el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con esos que puse ahí, cerquita? ¿Sí? Cerquita tuyo, cerquita de vos. Entonces, ¿qué tenemos que predicar? Buenas noticias, ¿no? La buena noticia del Evangelio. En un mundo que está plagado de malas noticias, basta aprender un poquito el informativo para deprimirse un poco. Entonces, a mí me gusta porque los informativos terminan diciendo, el mundo está así, ¿no? Así está el mundo. Yo sé, si está el mundo, entonces ahí vamos, ¿no? El mundo no está así. Tu mundo no está así, mi mundo no está así. Cuando uno tiene a Jesucristo, ¿sí? Estamos en este mundo, pero no le pertenecemos. Y hay una forma diferente de vivir. Hay una forma diferente de vivir, como nos decía San Pablo, sin los criterios de este mundo, sino con los criterios del Evangelio, con los criterios de Jesús, ¿sí? Y cuando uno lo ha experimentado, eso es lo que tenemos que predicar. La buena noticia, ¿no? Que nosotros no estamos llamados, al menos yo, no a predicar ni economía, ni política, ni sociología, no. Estamos llamados a predicar el Evangelio, ¿sí? Una buena noticia, pero no cualquier una buena noticia de salvación. Y dos, un llamado a la conversión. La buena noticia y un llamado a la conversión diciendo, vos lo que necesitas es a Jesús. Y como nadie puede dar lo que no tiene, por eso uno tiene que cultivar ese tiempo a los pies de Jesús, sentirse necesitado de Jesús para poder comunicar, mira, mi vida sin Cristo era esto y ahora con Cristo es esto. También a vos te puede pasar, claro que te puede pasar. El tema es que a veces queremos comunicar aquello que no hemos experimentado o que no hemos vivido a los pies del Maestro. En Mateo 28:20, sí, el Señor nos dice que tenemos que enseñarles a los demás a cumplir todo lo que Él nos ha enseñado. Dice, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Entonces, el evangelizador, el misionero, el predicador, tiene que leer y meditar y volver a leer y a leer otra vez y a meditar el Sermón de la Montaña, que está en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, donde ahí uno conoce los mandatos de Dios, ¿no? Uno no puede dar, decíamos recién, lo que no tiene. ¿Cómo comunicar los mandatos de Dios si yo no los conozco y si yo no los asimilo y si yo no los vivo en el diario, ¿no? En lo que me toca cada día? Entonces es ahí, ¿no? Y yo te invito a que en esta semana los leas, el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, que es el Sermón de la Montaña, donde se nos instruye en un montón de cosas, donde se nos dice lo que debemos hacer para vivir una vida realmente comprometida con el reino de los cielos y buscando la voluntad de Dios. Y solamente así es que podremos comunicarlo a los demás. No solamente esta semana, sino que te animo a que lo leas cada mes, ¿no? Cada mes tomate un tiempito para leer estos 3 capítulos, ¿sí? Medita todas las palabras, pero cada mes, como que aprendételos, ¿verdad? Aprendételos de memoria, aprendete cuál es el versículo tal, cuál es el otro, porque
aprendiéndolos y teniéndolos dentro, uno también se empieza a animar a vivirlos, claro que sí. Tenemos que ser una nueva generación que se anime a dar un mensaje lleno de caridad y lleno de amor hacia Dios y hacia los demás, ¿sí? En este mundo donde no se nos enseña esto, el Evangelio sí nos lo cuenta. Entonces, como misioneros, como evangelizadores, tenemos que comunicar un mensaje, ¿sí? Encender en el corazón del otro. Que tu boca, que tu vida sirva para encender. Si somos luz, si somos llama viva, tenemos que incendiar por donde pasamos, ¿sí? Incendiar a los demás. Incendiarles realmente con la palabra de Dios, con el testimonio y con lo que hemos aprendido de parte de Jesucristo, ¿sí? Sabés que la Biblia le pone nombre a los predicadores. Ahí estaba un poquito leyendo algunas cosas, ¿sí? Del libro del Predicador, que después les voy a dejar ahí en un texto, ¿sí? Ahí el nombre del libro bien. Así que tranquilo que está la predicación, pero también va a estar escrito todo esto para que vos también lo tengas y puedas leer los textos y puedas meterte en estos libros, ¿sí? que te voy a ir recomendando. La Biblia le da a los predicadores, a los evangelizadores, a los misioneros, nombres, ¿no? Le da el nombre de ministro, ¿sí? ¿Qué es un ministro? Es el que administra lo que es de otro. Y nosotros realmente administramos aquello que Dios pone en nuestras vidas, ¿sí? Esos dones, esos carismas, esos talentos, vienen de Dios, ¿sí? Y van hacia Dios. Entonces los administramos, claro que sí. Administramos aquello que Dios nos ha dado. Es decir, somos empleados de Dios. Pero no cualquier empleado, unos empleados que ganan un sueldo muy bueno, un sueldo espectacular y cuya recompensa es el reino de los cielos, ¿sí? Y cuando uno ha encontrado esto, ¿sí? Uno quiere que todos lo tengan. Cuando uno encontró el tesoro, quiere que todos lo descubran. Entonces quiere como que no solamente ser empleado, sino también animar a los otros a que vengan a trabajar, que van a ver la recompensa y el sueldo que nos da Dios, ¿sí? Un sueldo increíble. Un sueldo maravilloso. Necesitamos una nueva generación de ministros, ¿sí? Dispuestos y comprometidos con la palabra de Dios, con el mensaje del Evangelio. Y yo no sé cuál es tu ministerio, qué es en lo que estás comprometido, con lo que querés comprometerte, pero lo que sí sé es que no seas cualquier ministro de música, cualquier ministro de predicación, no sé, en lo que te toque, sino sé alguien bien comprometido con esto, ¿no? Con la palabra de Dios. Y solamente nos podemos comprometer con la palabra de Dios si la vivimos, si la asumimos en nuestra vida y la tenemos bien presente en todo lo que hacemos. Les da el nombre de profetas. ¿Quién es el profeta? Uno que ha sido enseñado por Dios y que da a conocer a los demás la voluntad del Todopoderoso, ¿sí? La voluntad del Todopoderoso. ¿Cuántos falsos profetas? De esto hablaremos la charla que viene. Pero ¿cuántos falsos profetas hay en este mundo? ¿Sí? Un montón. Jesús nos advirtió que tengamos cuidado, ¿sí? Con esos falsos profetas, aquellos que dan un mensaje no de Dios, sino de ellos mismos y de otros dioses y de otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Por eso necesitamos una nueva generación de profetas, ¿no? Dispuestos, sí, a construir y a derribar. Claro que sí. Entonces, te animo, ¿no? A que si te sentís llamado, yo creo que todos somos llamados por el bautismo, ya somos profetas. Así que te animo a que en lo que te toca hacer, derribes, en lo que te toca hacer, construyas, pero construyas el reino de Dios, siempre. Le da el nombre de evangelistas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los evangelistas son, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el Evangelio, aquí en la Biblia, ¿no? Los que dan, ¿y quiénes son los evangelistas? El que comunica a otros la buena noticia de la salvación. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento los evangelistas nos comunican, ¿no? La buena noticia del reino. Nos empiezan a hablar de Jesús, la buena noticia de Jesucristo. Nos hablan de Jesucristo, lo que hizo Él, cómo vivió Él, lo que nos enseña Él. Y entonces no tengamos miedo a la palabra evangelista, ¿sí? Vos y yo también tenemos que ser evangelistas, ¿sí? Es decir, ¿qué es? Así, porque mucha gente para llegar al Evangelio necesita
evangelistas, necesitan leer el Evangelio en tu vida, leer el Evangelio en mi vida. Tu vida, mi vida, tiene que ser un Evangelio. Transmitir el Evangelio para que lleguen a la buena noticia, para que lleguen al reino de Dios, para que lleguen a la palabra de Dios y conozcan a Jesucristo, ¿sí? Pero primero tu vida y mi vida necesita también ser evangelistas. Necesitamos, ser evangelistas, y es decir, una nueva generación que esté dispuesta a comunicar el Evangelio también con la vida. Porque muchos quizás no tengan la oportunidad de leer la Biblia, o la tengan y no la quieren leer, la tienen allí arriba del ropero, abajo de la cama, no sé dónde, en una caja, la tienen olvidada, y a veces el único Evangelio que pueden leer es tu vida y es mi vida. ¿Sí? También les da el nombre de misionero, que es el que siente la urgencia de atraer las almas a Cristo, ¿sí? Que es el Salvador. El que siente la urgencia de atraer las almas a Cristo. Por eso es una nueva generación de misioneros que salen, es decir, vamos detrás de esta misión que nos da Jesús, urgente, ¿sí? Yo quiero que las almas vengan a Cristo, porque es el único Salvador, el único, ¿sí? El único nombre que salva es Jesús, ¿sí? Y es el único nombre que tenemos que transmitir y que tenemos que llevarle a nuestros hermanos, ¿sí? Y también les da el nombre a los evangelizadores de cosechadores. El propósito de Jesús al enviarnos a predicar y enseñar es que cosechemos, ¿sí? La mies está lista, ¿sí? La cosecha, ¿sí? La cosecha está lista. Tenemos que ir a cosechar, ser cosechadores. Aquella semilla que se sembró, como decía Jesús, la mies es mucha, ¿sí? Y los obreros son pocos. Pero vos y yo queremos ser hoy una nueva generación de cosechadores, de salir, ¿sí? A la misión de salir a evangelizar, a predicar y a recoger los frutos del reino, y a recoger y a traer almas a Cristo, y que ese fruto permanezca, ¿sí? Que ese fruto permanezca. Qué bueno que de tu vida y de mi vida, ¿sí? Muchos pueden, con tu vida y con mi vida, muchos puedan encontrarse con Jesucristo y permanecer. Y que permaneciendo ellos también traigan otras almas a Cristo. Cuando uno piensa, ¿no? Aquellos 12 hombres, ¿sí? Aquellos 12 hombres cambiaron la historia del mundo porque salieron, ¿sí? Porque no se quedaron, salieron a contar. Así le fue, ¿no? Pero el que está convencido no tiene miedo, ¿verdad? Sale, va, porque sabe la importancia de predicar el Evangelio. Entonces, seamos cosechadores. Acordate, ¿no? La Biblia nos da el nombre de ministros, de profetas, de evangelistas, de misioneros, de cosechadores. Agarremos esto, tomemos esto, hagámoslo nuestro, ¿sí? Sintámonos parte de todo esto, y descubriendo aquello que Dios nos llama a hacer, hagámoslo con compromiso, ¿sí? Hagámoslo seriamente, alegremente, ¿sí? Pero hagámoslo bien, hagámoslo como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, Francisco de Asís decía algo maravilloso, ¿sí? Un gran misionero, predicador y evangelizador, ¿sí? En su tiempo, y hoy también, ¿no? Nos sigue predicando, porque esta gente que ha marcado, ¿sí? La historia, que ha marcado para siempre. Y hoy seguimos aprendiendo de tantos santos, de tanta gente, ¿no? Que ha dado su vida por el Señor y ha gastado su vida para Él. Ojalá tu vida y mi vida también sirvan para gastarla para Jesús. Francisco decía, predica, y si es necesario, habla. Maravilloso, ¿no? Predica, y si es necesario, habla. Y que así sea esta nueva generación. Una nueva generación que no necesite tanto alardear, sino que su vida sea una predicación para los demás, ¿sí? Que su vida sea evangelio vivo para los demás, que su vida sepa transmitir a Cristo, transfigurar a Cristo en este mundo que tanto lo necesita. Así que anímate, vuelvo otra vez a decirte, anímate a leerte en estos días en Mateo, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, el Sermón de la Montaña. Aprendamos los mandatos de Él para que en lo que nos toca hacer, lo podamos hacer bien, ¿sí? Y no seamos, y sin ser hipócritas, ¿sí? Uno no puede dar aquello que no tiene, uno no puede hablar de aquello que no vive. Bueno, poder podemos, pero bueno, delante de Dios también está la verdad.
Así que te invito, ¿no?, a que conozcamos los mandatos de Dios para poder transmitirlos y poder llevar a la gente hacia la verdad, hacia la buena nueva, ¿sí?, hacia el Evangelio, ¿sí? Que tu vida entonces, esto le pido a Dios, que tu vida y mi vida sean evangelios vivos para que otros, ¿sí?, puedan acercarse a Jesús. Que Dios los bendiga y bueno, terminamos este encuentro como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entonces hasta el próximo encuentro. Chao.